Buenas tardes, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y esta es la clase, el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Hoy es jueves y tenemos una sesión de 1 hora, esto ya está corriendo. Vale, muy bien, ya compartí pantalla. Ok, bueno, lo que había pensado hacer hoy es charlar con ustedes sobre la práctica 3. Bien. Entonces voy a abrir la práctica 3 para empezar. Ok. Entonces aquí tenemos la práctica 3. Voy a abrir el Octave por si nos hace falta. Supongo que sí. Muy bien, bueno, luego lo configuro cuando lo necesitemos. Muy bien, pues vamos a comenzar. Entonces, la práctica 3 tenía que ver con la estimación del error de las soluciones, ¿no? O más bien, más que del error, perdón, de la estimación del tamaño de la diferencia de soluciones, ¿no? Lo que ocurre es que cuando uno tiene una solución sencilla, por ejemplo constante, pues básicamente eso te da el tamaño de cualquier otra solución. Bien, entonces el resultado básico que vimos es el lema de Gromwall, que aquí les estoy recordando, ¿no? Entonces tenemos una EDO, un pseudo, definida por una función del lado derecho f. Bien, entonces tenemos dos soluciones x y y del problema, es decir, que cumplen la ecuación 1. Entonces el lema de Gromwall nos da la ecuación 2, que es una estimación para la diferencia de las dos soluciones. Bien, aquí pongo norma porque en principio x y y son funciones que van de a b en RD. Bien, y la estimación que da el lema de Gromwall es la diferencia de los valores iniciales por la exponencial de L por t menos a, ¿no? Donde t está en el intervalo AB y L es la constante de Lipschitz de la función f. Estamos suponiendo que cumple una condición de Lipschitz. Ok. Y bueno, esto permite obtener cotas para el tamaño de una solución en términos de otra, si conocemos la otra, porque entonces uno simplemente aquí aplica una desigualdad triangular un poco modificada, ¿no? Como ya saben del cálculo, y entonces obtenemos una cota para la norma de x en función de la y. ¿Bien? Entonces nos sale esto de aquí. En el caso de que tengamos una y constante, bien, típicamente, por ejemplo, puede ser la solución trivial. En los ejemplos que les puse, por ejemplo, ocurre eso. Y entonces, sustituyendo eso, nos da esta cota para la solución x. Bien. Entonces aquí tengo una constante y aquí tengo una constante por la exponencial de L t menos a, donde L es la constante de Lipschitz. Bien. Bueno, esas cotas en general sobreestiman demasiado las cantidades, es decir, que es una estimación que va normalmente muy por encima del tamaño real de las soluciones, pero bueno, es una primera cota sencillita que se tiene para decir que de ahí no se puede pasar tu solución. Bien, entonces vemos unos ejemplos. Entonces el ejercicio 1, el objeto que tenía era primero pues dar un ejemplo para visualizar que efectivamente en algunos casos esa cota es demasiado grande, con lo cual en la práctica no te está diciendo mucho de la solución realmente. Te dice algo, pero no mucho, porque está diciendo que está acotada, digamos, entre una función exponencial con una constante, pero esa función exponencial pues crece demasiado y no tiene nada que ver con el comportamiento que está haciendo realmente tu solución, con lo cual no la sigue pegadita, ¿no? Entonces el ejercicio 1 tiene que ver con eso. Entonces les pongo un ejemplo de una ecuación diferencial ordinaria en dimensión 1, entonces muy sencillita. Entonces estamos en el intervalo 0, 2 y la ecuación es x' igual a menos x. ¿Bien? Bueno, lo primero que les pedía era justificar que este problema de valores iniciales tiene solución única y calcularla, ¿no? Bueno, justificar que tiene solución única es utilizar perdón, se me pasa. Lo único que hay que hacer para justificar que tiene solución única pues es
uno lo primero que hace es tratar de utilizar los resultados teóricos. No se pueden utilizar siempre, pero en muchos casos y la mayoría de los casos de interés sí, y en este caso también. Entonces, la función del lado derecho es f de tx igual a menos x, es una función de dos variables, ¿bien? La x es, digamos, también toma valores unidimensionales, entonces está definida la f en R2, y entonces es menos x pero en R2, ¿bien? Bueno, esa función es continua y es muy fácil comprobar que cumple una condición de Lipschitz, ¿bien? Porque uno tiene, pues hace la diferencia de f de tx menos f de ty, bien, le calcula la norma, pero como estamos en dimensión 1, pues la norma es el valor absoluto. Entonces el valor absoluto de menos x menos menos y, que es y menos x, ¿bien? Y pues el valor absoluto de y menos x es el valor absoluto de x menos y, obviamente. Entonces es la norma de la diferencia de soluciones. Entonces me sale que la función es Lipschitz con constante 1. Y también cualquier número mayor o igual que 1 sirve, ¿no? Entonces eso es algo donde algunos de ustedes han tenido confusión. La f es Lipschitz, pero además podemos decir la constante, porque se puede hacer la cuenta. Es tan sencilla que ni la escribo, es lo que acabo de explicar. Entonces sale constante L mayúscula igual a 1 para este problema. Como digo, cualquier número mayor que 1 también valdría, pero 1 es el que sirve, y de hecho más pequeño que 1 no es cierto el resultado, porque es obvio que como lo mejor que puedes poner es 1, lo más pequeño. Bien, entonces la constante de Lipschitz que se puede obtener en este problema, y de hecho es la óptima, es 1, L mayúscula igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces no vale solo con decir que es Lipschitz. Para aplicar el resultado, que en este caso es el teorema de Picard-Lindelof, pues sí, mi función f es continua y es Lipschitz, entonces pues por los resultados teóricos sabemos que ese problema de valor inicial tiene solución única. Bien, bueno, ahora, si uno quiere aplicar las estimaciones que da el lema de Gromwald, pues tiene que saber quién es la L, una L que sirva. Entonces, según el cálculo que hemos hecho, obtenemos L mayúscula igual a 1. Entonces, al aplicar la estimación del lema de Gromwald, ponemos L mayúscula igual a 1. ¿De acuerdo? Digo, porque hay gente, alguno de ustedes creo, aplica el lema de Gromwald pero con una L, y quién sabe quién sea esa L. Bueno, lo sabes porque es fácil hacer el cálculo y te sale 1. Si le sale 2 también sirve, pero bueno, la mejor y es fácil de obtener es 1. ¿Sí se entiende eso bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Ok, muy bien. Bueno, ahora, calcular la solución. Bueno, calcular la solución de Saedo es trivial, porque es de las SEDO más sencillas que hay. Entonces la solución real es x de t igual a eta por exponencial de menos t. Bien, porque estamos en el intervalo 0, 2. Entonces a es 0. Entonces repito, la solución es x de t igual a eta por exponencial de menos t. Ya está, esa es la solución. Bien, entonces pues es una función que empieza en eta, bien, y va bajando. Si eta es positivo, baja a 0, y si eta es negativo, pues sube a 0, igual se va pegando, es exponencial de menos t multiplicada por eta. Y si eta es 0, pues es la función trivial, ya está, ¿no? Es claro lo que ocurre. Bien, utilizar la desigualdad 4 para obtener una estimación del tamaño de las soluciones, ¿no? Entonces la identidad 4 es esta de aquí, para lo cual hay que utilizar una solución que sea constante. Bueno, en este caso, como les he puesto aquí, compruebo que la función trivial y de t igual a 0 para todo t es solución de ese problema de valor inicial, de hecho para el valor eta igual a 0, obviamente, ¿no? Entonces, ¿para qué les pongo eso? Pues para que luego lo utilicen, ¿no? No lo estoy diciendo, pero yo creo que es obvio para todos, ¿no? Que ese era mi objetivo. Entonces, si uno utiliza la solución trivial como solución particular, o sea, como y, entonces la estimación que uno obtiene utilizando 4 es, bueno, pues z vale 0 y x en a es z. Entonces lo que tengo, esto no está, y lo que tengo es que el valor absoluto de x de t, porque estamos en una dimensión, el problema es unidimensional, entonces el valor absoluto de x de t es menor o igual que valor absoluto de eta
por exponencial de t, porque L es 1 y A es 0. Entonces repito, la estimación que da el lema de Gromwald en este caso, vía la identidad 4, es valor absoluto de x de t menor o igual que valor absoluto de eta por exponencial de t. ¿Sí se ve? ¿Sí? Vale. Bueno, entonces, en el último apartado del ejercicio 1, les propongo tres valores, que eta igual a 0, 1 y 2, y que grafiquen la solución del problema de valor inicial junto con la estimación obtenida y que las compare. Y les pregunto si es una buena estimación. Entonces, bueno, pues la solución real es x de t igual a eta exponencial de menos t. Entonces su valor absoluto es valor absoluto de eta por exponencial de menos t. Y la estimación que me da el lema de Gromwald en este caso es valor absoluto de x de t menor o igual que valor absoluto de eta por exponencial de t. La diferencia está en el signo de la exponencial, del exponente de la exponencial. Entonces lo que ocurre, vamos a ver, yo estoy seguro de que aquí en las prácticas de alguno de ustedes, a ver, por ejemplo las de Jesús, era el ejercicio 1, creo que estas estaban bien. Bueno, a ver, para eta igual a 0, pues es las dos dan la solución trivial, entonces no hay nada que decir. Bien, si eta es 1, aquí tenemos en rojo la estimación, que es valor absoluto de eta es 1, entonces tengo la función exponencial de t. Y aquí tengo la solución, como eta es 1, es exponencial de menos t. Entonces claramente la función azul, sí, claro que está por debajo de la roja, pero hay mucha diferencia. Y cuanto más avancemos en t, aquí hemos puesto entre 0 y 2, ¿no? Aquí sería bueno haber ajustado los ejes, los dos. Pero bueno, en cualquier caso, eso no importa mucho. Cuanto más avance t hacia la derecha, pues obviamente más se van a separar, porque esta va hacia 0 y esta va hacia infinito. Bien, entonces eso es lo que está ocurriendo. Y para eta igual a 2, pues está ocurriendo lo mismo, ¿no? Solo que empezamos en 2, pero el fenómeno es el mismo. ¿Sí se ve? Ok. Entonces, ¿es una buena estimación? Pues obviamente no. La estimación es muchísimo más grande que la solución real. Una es exponencial de t y otra es exponencial de menos t, básicamente. Entonces, pues no es una buena estimación realmente. Entonces, ok, vamos a entonces vamos a tratar de hablar de algo, vamos a ver, de estimar, obtener estimaciones que sean un poquito mejores en algunos casos. Lo que vamos a hacer es una variante del lema de Gromwald, pero para problemas disipativos. ¿Bien? Los problemas disipativos tienen su definición, pero básicamente lo que pueden tener en mente es que los problemas disipativos, la idea es que las soluciones se van pegando. Entonces, de alguna manera se va disipando todo y todo tiende como a lo mismo. Entonces las soluciones tienden a pegarse, a quedarse juntas. Entonces una estimación como la que da el lema de Gromwald que hemos visto antes y que vimos en clase de teoría, que va hacia infinito, pues en ese caso no dice mucho, porque estamos en un caso extremo. En realidad las funciones no solo quieren crecer, no solo no quieren crecer así como separarse, sino que de hecho se están juntando. Esa es la idea intuitiva que me gustaría que sacaran de todo esto. Entonces vamos a ver una versión del lema de Gromwald para problemas disipativos, ¿no? Entendido así sin todo el rigor que merece, pero bueno, lo suficiente para ilustrar lo que quiero comentarles. Entonces les puse aquí una definición que es una variante de la condición de Lipschitz, y lo que digo es que yo tengo una f, como siempre, de esta forma. Entonces f satisface una condición de Lipschitz unilateral en su segunda variable. Entonces aquí lo nuevo es lo de unilateral, ¿no? Con una constante L pequeña que la pongo para diferenciar de la otra, para que ayudase a fijar ideas. Si se cumple, entonces en lugar de poner valor absoluto de f de, o norma, perdón, de f de tx menos f de ty, se relaja un poco y entonces pongo el producto escalar de esto con x menos y. Y digo que eso sea menor o igual que L por la norma de x menos y al cuadrado. Bien. Y aquí, en el caso de
de la condición de Lipschitz clásica, pues obviamente la constante tiene que ser positiva. En el caso de la condición de Lipschitz unilateral, la condición L puede ser cualquier número real, ¿de acuerdo? En principio. Y de hecho, cuando tiene más sentido, aquí en los problemas disipativos, sobre todo es cuando L es negativa, ¿bien? Que son los ejemplos que les he puesto en los ejercicios siguientes, ¿de acuerdo? Bueno, entonces esto de aquí denota producto escalar en RD, porque la F toma valores en RD, la X y la Y también. Entonces todo esto son vectores de RD. Bueno, entonces si F satisface una condición de Lipschitz unilateral y la constante L es negativa, esto es importante, entonces el problema de valor inicial definido por la F es disipativo, ¿bien? Y si quieren vamos a tomar eso como definición, aunque la definición de sistema disipativo pues engloba, no es exactamente esta, ¿bien? Pero tomen eso como idea, ¿bien? Entonces ahora lo que hacemos es, o lo que hago es ponerle dos ejercicios en la práctica, el ejercicio 2 y el ejercicio 3, con dos ejemplos de problemas disipativos en el que la función f cumple una condición de Lipschitz unilateral con constante negativa, y les veo que estudien ahí, que vean ahí qué pasa. De hecho, no exactamente. No, perdón, en el ejercicio 2 estudiamos teóricamente ese tipo de problemas con f cumpliendo esa condición unilateral, y en el 3 y en el 4 son los ejemplos que les estoy diciendo. ¿Bien? Sí. Ok. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con los problemas en los que la f del lado derecho cumple una condición de Lipschitz unilateral y además la constante es negativa. ¿Bien? Bueno, negativa o no positiva. Aunque el chiste, sobre todo para que se peguen, es que la constante sea negativa, para que fuerce a que la exponencial tenga exponente negativo. Esa es la idea. Bueno, entonces lo que hacemos en el ejercicio 2, lo que les pido es al final demostrar para este tipo de problemas con la función f de esa manera que se tiene esta identidad que es de tipo Gromwald, pero cambiando. Esto es exactamente lo que teníamos en el lema de Gromwald, pueden ver aquí. El lema de Gromwald decía esto, bien, aquí, que es la identidad 2, y ahora, pero con la L mayúscula, la constante de Lipschitz. Y ahora lo que se obtiene es esto de aquí, que es exactamente lo mismo, pero con la L minúscula. Entonces, se han relajado las hipótesis, pero se puede demostrar el mismo resultado. La demostración es un poquito distinta, quizá un poquito más complicada, si se quiere ver, no lo sé, depende de cómo uno lo mire. Y entonces, pero se obtiene al final el mismo resultado. Quizá hay que trabajar un poquillo más, pero se obtiene el mismo resultado. ¿Bien? Digo hipótesis más sencillas porque uno puede comprobar, trabajen con la condición de Lipschitz unilateral y, perdón, con la condición de Lipschitz clásica, y traten de obtener una condición de Lipschitz unilateral y vean que con una uno puede obtener la otra, si no me equivoco. No lo he pensado, pero seguro es así. Bien. Bueno, entonces como digo, aquí la diferencia está en que ahora tenemos esta constante de Lipschitz unilateral, y entonces la hipótesis que estamos poniendo es una condición de Lipschitz unilateral. ¿Bien? Y entonces les puse varios apartados, ¿bien? Porque, bueno, pues básicamente la idea era seguir la demostración del lema de Gromwald para obtener el mismo resultado, pero con una hipótesis distinta. Y eso hace que el camino la demostración del lema de Gromwald haya que modificarlo un poco. ¿Bien? Entonces, como se me hizo un poco duro decirles, pues demuestren este resultado escribiendo el lema de Gromwald, pero haciendo las modificaciones que haya que hacer, pues pensé que quizá eso podía ser complicado, o resultarles más complicado de la cuenta para ustedes, sin querer ofender a nadie. Entonces lo que hice fue partírselo en pedacitos para que lo fueran siguiendo y pudieran obtener la demostración. Esa es la idea del ejercicio 2. Yo creo que el ejercicio 2 lo comentamos suficientemente pues yo creo que el jueves pasado. Bien. Entonces, no sé si les haya quedado alguna duda sobre el ejercicio 2, sobre el desarrollo teórico. Ok. Bueno, entonces yo creo que para mí es más interesante, porque eso ya lo hemos comentado,
más interesante ver en concreto qué pasa en los ejercicios 3 y 4, ¿bien? Que son ejemplos concretos. Bien. Por supuesto, del lema de Grunwald uno de la misma manera obtiene una estimación de este tipo que puede aplicar, o es interesante, quizá más interesante aplicarlo cuando Y es una solución simple, por ejemplo constante. Bien, pero eso obviamente depende de la EDO que uno tenga. Entonces, en el ejercicio 3 consideramos el mismo problema de valor inicial que antes, es decir, dado por la ecuación x' igual a menos x, bien, en dimensión 1, repito, y entonces aquí la norma es el valor absoluto. Bueno, entonces, primero comprobar que la función del lado derecho cumple la condición de Lipschitz unilateral y obtener la constante, ¿de acuerdo? Obtener la constante. Bueno, en este caso, la f de tx es igual a menos x, ¿bien? Entonces, si yo pongo... Esto también sale de manera muy sencilla. Entonces, aquí está la condición de Lipschitz unilateral. Entonces, fíjense, si yo pongo aquí f de tx menos f de ty, sustituyo esta f, me da menos x menos menos y, o sea, menos x más y, o sea, y menos x. Entonces tengo el producto escalar, que en este caso el producto escalar, como es en una dimensión, es simplemente el producto de números reales. Lo que me queda es y menos x por x menos y. Entonces le doy la vuelta al y menos x sacando un menos 1, y lo que me queda es que esto de aquí, en este caso, es menos x menos y por x menos y. Bien, pero menos x menos y por x menos y, o sea, menos x menos y al cuadrado, pues es la norma al cuadrado. Entonces lo que tengo es que esto es exactamente menos la norma de x menos y al cuadrado. Entonces claro que eso es menor o igual que L por x menos y al cuadrado, donde L es menos 1. ¿Sí se ve? De hecho es igual. Entonces con ese cálculo sencillito, eso es trivial, pues simplemente sustituir la f y ya le sale a 1, no hay que hacer nada. Obtengo que esta f cumple la condición de Lipschitz unilateral con constante de Lipschitz unilateral L pequeña igual a menos 1. ¿Sí me siguen todos? Ok. Y aquí es importante que nos salga negativa para ver el resultado, ¿no? Es un problema disipativo. Aquí en el ejercicio 3. Vale. Entonces hemos obtenido L pequeña igual a menos 1, en este caso en concreto. Entonces usando 7, que es esta de aquí, obtenemos una estimación del tamaño de las soluciones. ¿Cómo? Pues hago lo mismo que hice en el problema, en el ejercicio 1. Tomo la función y de t trivial, que es solución del problema de valor inicial, y entonces lo que me queda, la estimación de este lema de Grunwald para problemas disipativos, es valor absoluto de x de t menor o igual, esto es 0, esto es valor absoluto de eta, y aquí queda exponencial de menos 1 por t menos 0. O sea, valor absoluto de x menor o igual que valor absoluto de eta por exponencial de menos t. ¿Vale? Repito, valor absoluto de x de t menor o igual que valor absoluto de eta por exponencial de menos t. Y ahí así tengo una exponencial negativa que me obliga a que las soluciones efectivamente se vayan cerrando, se vayan juntando a una de las soluciones, que es la solución trivial, que vale 0 siempre. ¿Bien? Y efectivamente sabemos que eso hace las soluciones. ¿Bien? De hecho, nuestra solución es x de t igual a eta por exponencial de menos t. O sea que no solo está dando una estimación, sino, como alguno ha comentado, coinciden. ¿Vale? Entonces, si uno lo pinta, aquí les pongo igual tres valores, z igual a 0, 1, 2, pero pueden poner los que quieran, incluso negativos, porque como pone el valor absoluto va a quedar igual, hay simetría. Entonces uno grafica la solución y la estimación de este lema de Grunwald para problemas disipativos y pues hay coincidencia. Entonces, ¿es una buena estimación? Sí, pues es que la clava, coinciden. ¿De acuerdo? ¿Sí se ve? Vale. Y además, pues la estimación del lema de Grunwald, como tenemos una constante L negativa, pues entonces ya no es una estimación que vaya hacia infinito, sino que de hecho se va cerrando, como digo, hacia 0. ¿Bien? Entonces, ¿qué hace eso? Pues lógicamente que las dos soluciones que ya tenga el problema, como tienen que estar así cerradas, su valor absoluto tiene que ser más pequeño que eso, pues las está obligando a cerrarse, les hace una especie de sándwich. Bien, entonces las obliga a juntarse unas con otras.
En particular, todas van acercándose a la solución trivial, en este caso en concreto, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que refiere al ejercicio 3. Y ahora vamos al ejercicio 4, que creo que ya es lo que queda. Sí, el ejercicio 4, bien, donde les pongo un problema bidimensional, que tiene más complejidad técnica, pero de alguna manera algunas ideas son similares y otras cambian, porque ahora tenemos como dos componentes. Entonces vamos a ver eso, bien. Entonces, un problema bidimensional, x' de t viene dado por el producto de la matriz A por el vector, si quieren, el vector columna x de t, bien. Les pongo el intervalo 0,50 simplemente porque era un buen intervalo a la hora de graficarlo, nada más, pero uno puede considerar esas soluciones en todo R, bien, pero de alguna manera para que me lo graficaran en 0,50. Entonces, dado por esta matriz A, que es una matriz 2×2. Bueno, justificar primero que el problema de valor inicial anterior tiene solución única y calcularla, ¿bien? Bueno, que el problema tiene solución única, pues es una cuestión de ver que la función f es una función regular y es Lipschitz, ¿bien? Y entonces pues uno tiene que hacer los cálculos, uno tiene que agarrar y decir, bueno, pues A por un vector x1, x2, pues es menos 100x1 más x2, y en la segunda componente es menos x2 sobre 10, ¿no? Entonces esas funciones pues son polinomios y que claro que son funciones continuas y derivables y C1 y todo lo que uno quiera, bien, pues son polinomios. Y para ver la constante de Lipschitz pues uno tiene que hacer f de tx menos f de ty. La t no aparece porque es un problema autónomo, y entonces lo que le queda a uno al hacer f de tx menos f de ty, donde x y y son dos vectores de R2, pues es menos 100x menos y, a ver, la norma de f de tx menos f de ty, pues es la norma del vector menos 100 x1 menos y1 más x2 menos y2, coma, y el vector menos 1 sobre 10 por x2 menos y2, ¿no? Entonces, pues uno al final le queda ahí un polinomio en esa variable. Entonces tiene x1 menos y1 al cuadrado, le quedará menos 100 o menos 100 al cuadrado, porque tiene que calcular la norma de eso. Le sale un término mixto de x1 menos y1 por x2 menos y2, pero ahí uno puede utilizar, si quiere, por ejemplo, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? Que me dice que el producto escalar de a por b es menor o igual que al cuadrado más b al cuadrado, ¿no? Sale el producto escalar de x por y menor o igual que la norma de x por la norma de y, ¿bien? Solo que ahí tenemos términos, si quieren, como son reales, uno puede decir que simplemente a por b es menor o igual que valor absoluto de a por valor absoluto de b, o algo así. Me queda de a por b al cuadrado más b al cuadrado, ¿bien? O cómo pueden hacer uno para separar eso. Quizá conviene escribirlo, ¿vale? Para no liarme yo y no liarles a ustedes. Entonces, si les parece, mejor lo escribimos para no hacerles lío. Es lo mejor. Entonces, vamos a buscar aquí el pizarrón. Ok. Bien, entonces, a ver. Aquí. Hoy es jueves y el día 5. Bien. Entonces, vamos a poner primero la matriz A. Bien. Entonces, la matriz A que tenemos es esta, menos 100, 1. Entonces, menos 100, 1, 0, menos un décimo. Vale. ¿Qué está pasando aquí? Hay algo que estoy
haciendo aquí incorrectamente. Porque le puse solo una, no dos. Y este me sobra. Ahora, bien. Ok, ahí tenemos la matriz. Y entonces ahora tenemos una F. Está bien. Dada por... vamos a poner... estábamos poniendo 0,50 para respetar la notación del problema. De R2 a R2. Bien. Dada por f de t x igual a por x. Bien, pensando que x lo estamos poniendo aquí como un vector columna de dos componentes, y entonces es una matriz 2×2 por un vector columna de dos componentes. Bien, entonces claramente f es C1, ¿no? Vamos a ponerlo si quieren así nada más, C1. Veamos que es Lipschitz. Bien, entonces sean T a XY pertenecientes, a ver, cuidado, vamos a poner directamente en R, que sale igual, y X lo vamos a poner como un vector de dos componentes, X, y Y otro vector con dos componentes, vectores de R2. ¿Ok? Vale. ¿Me siguen, no? Entonces, vamos a quitar. Tenemos que... Entonces vamos a poner primero la norma del vector, bueno, es f de t x menos f de t y. Bien, eso es igual a la norma de a x menos y. Me imagino que están de acuerdo con eso. Bien. Y entonces eso es igual a la norma del vector, pues hay que multiplicar el vector a ver si esto lo puedo hacer un poquito más grande, la matriz A, perdón, por el vector x menos y, ¿no? Y entonces eso me da menos 100 por x1 menos y1 ok, más, voy a poner otro paréntesis por énfasis, x2 menos y2, coma, y la segunda componente es, aquí hay que poner una división entre 10, y aquí hay que poner menos, para que se vea bien, x2 menos y2. Ok, ¿me siguen? Vamos a poner aquí un left y un right, porque si no esto queda, no se ve bien, y de hecho aquí también. Bueno, ¿es correcto? ¿Sí? Vale, vamos a hacer el álgebra.
aquí, rápidamente. Esto aquí es igual. Bueno, entonces yo tengo, bueno, el cuadrado de esto, ¿no? Entonces déjenme, pues el cuadrado de esto es poner dos ceros. Y aquí es poner el cuadrado. Más el producto. Perdón, Jesús, escribir cada entrada como producto de qué. A ver, ¿a qué te refieres con la entrada de cada? Bueno, la norma de este vector es la raíz cuadrada, ¿no? del producto de este vector consigo mismo, ¿no? No sé a qué te refieres ahora mismo, Jesús. A ver, a lo mejor me lo puedes repetir. Pero espera, ¿a qué te refieres con cada entrada como producto punto? Porque las entradas son reales. Entonces, si es producto punto, es multiplicación. Pero yo creo que eso es complicarlo. Porque es calcular la norma de un vector de R2. O sea, es posible que lo que estés diciendo sea correcto, probablemente. Pero pues es que es la norma de un vector de R2. ¿Vale? O sea, no digo que sea incorrecto lo que estás diciendo, pero pues, es calcular la norma de un vector de R2. O sea, seguro que se puede hacer por varios caminos, pero no creo que haya que complicar lo que no es difícil. Entonces es el cuadrado de esto, ¿no? Si quieren, vamos a hacer un paso intermedio, ¿no? Entonces esto sería ¿qué tenemos? Es que ya lo quité de ahí, no importa, lo agarro de aquí. Sería esto más esto, ¿no? Ahora pongo la raíz cuadrada. ¿Dónde está la? Aquí. Bien. Y aquí además habría que poner una raíz cuadrada. Bien. Entonces, si quieren, esto todavía está sin terminar, pero realmente pues esto es no un cuadrado, es un medio. Aquí la raíz cuadrada. De hecho, esto lo podemos poner así. Entonces, simplemente esta norma pues es esto de aquí, ¿no? Entonces ahora podemos hacer estas cuentas. Entonces es el cuadrado del primero es 10.000 por x1 menos y1 al cuadrado, ¿no? A ver, ¿qué pasa aquí? ¿Dónde estoy? Es que no puse los cuadrados, joder. De hecho, el primero sí, pero el otro no.
A ver si ahora lo he escrito bien, ¿no? El cuadrado de la primera componente más el cuadrado de la siguiente componente y la raíz cuadrada de todo eso, ¿no? Bueno, entonces, ¿eso que nos queda? Aquí tengo el cuadrado de una suma, entonces me queda eso, más el doble producto, que es menos 200, bien, por x1 menos y1 por x2 menos y2. Bien. Más el cuadrado de x2 menos y2 más, y entonces ahora lo que tengo que poner es, vamos a aprovechar esto, aquí me queda un 100 y aquí me queda este, lo puedo quitar, y aquí me queda un cuadrado, y aquí tengo que poner la raíz cuadrada. Vale, a ver si he conseguido escribirlo bien. Bueno, ¿están de acuerdo con eso? ¿Sí? Ok. De hecho, para quitarnos las raíces cuadradas lo que vamos a hacer es poner cuadrados aquí. Fíjense, que es como se suele hacer. Le pongo un cuadrado aquí, otro cuadrado aquí, otro cuadrado aquí. Entonces, esto ya no hace falta. Y esto tampoco hace falta. Y va a quedar mucho más sencillo de leer. ¿Ok? Así me evito poner aquí los cuadrados. Bueno, vamos a agrupar esto un poco. A ver. Ay, señor. Ok. Bueno, entonces yo tengo aquí el x1 menos y1 al cuadrado. Esto de aquí lo puedo juntar y entonces tengo que sumar 1 más 1 sobre 100, ¿no? Que lo puedo poner como 101 sobre 100, ¿no? Entonces vamos a sacar esto de aquí y me queda esto. Este lo quito de aquí. Ok, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Ok. Bueno, ahora hay que ver qué hacemos con... Porque aquí ya se parece mucho a la norma y este de aquí también se parece mucho a la norma. Hay que ver qué hacemos con este término de aquí, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, desde luego hay una cosa que se puede hacer, aunque sea muy grosera, pero nada más que para ver una constante de Lipschitz, para ver que cumple la condición, es hacer lo siguiente. Aquí ponemos más y aquí podemos poner, vamos a poner un valor absoluto, vamos a escribirlo así. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Sí? Y ahora esto de aquí, ¿perdón? Ajá, exacto. Entonces el 200 lo saco fuera, no tiene, o como quiera, y estoy utilizando esa propiedad. Bueno, ahora yo puedo utilizar, si quieren, si recuerdan la práctica 3, una de las cosas que les puedo, digo, ya que viene aquí al caso, con epsilon igual a 1 podemos utilizar esa identidad numérica, ¿no? Que viene a ser, no es, de hecho no es Cauchy-Schwarz. Bueno, entonces vamos a utilizar esa identidad numérica
Joder, perdón por marearles. Para decir que entonces esto es menor o igual que si aquí ponemos, os voy a poner aquí un paréntesis, bien, divido entre 2, entonces en este 200 me queda un 100, y entonces aquí voy a tener un cuadrado y este otro cuadrado. Vale, y esto lo quitamos y esto también lo quitamos. A ver si estamos todos de acuerdo con esto. ¿Están de acuerdo con eso? Bien. Bueno, y ahora simplemente juntamos este término con este y este término con este y ya casi hemos terminado. Entonces, a ver, en el primero nos va a quedar con más 100, ponemos aquí más 100 y ya queda, y en el segundo hay que sumarle 100, pero 100 por 100 es 10.000 y entonces lo que nos queda es, para juntarlo, 100 son 1000, 10.000, entonces hay que sumarle a este ese 10.101. Vale, a ver si están de acuerdo entonces con este cálculo. Este 100 se suma a este y queda esto, y este 100 está aquí, pues es 10.000 sobre 100, y entonces sumamos y me queda eso de ahí, ¿no? Y esto seguro que es menor o igual que 10.100 por esto más esto, porque ese número es más pequeño. Y esto pues es 10.100 por la norma al cuadrado del vector x menos y, así. Bien. Aquí esto que nos da la desigualdad con el igual a 10.100, que obviamente pues es bien grandota, pero pues, para verificar que es Lipschitz, con eso nos vale. ¿Están de acuerdo? De hecho, ahí hay que poner la raíz cuadrada de 10.100. Que es en la última, aquí, pues yo tengo esto de aquí, que es la norma al cuadrado. Bueno, pues este número es mucho más pequeño que 10.100. ¿Estás de acuerdo con eso? Este número es que 101.01. Y este es más grande, entonces pongo el más grande. Y como estos son cantidades no negativas, o sea, lo que estoy diciendo es que este número por esto, como es no negativo, es menor o igual que 10.100 por esto. Bien. Entonces, aquí hay que poner un... De hecho, aquí tengo varios menores o iguales aquí al principio que los he estado confundiendo. Entonces, la primera, 1, 2, 3, 4, las últimas 4. Voy a ver si lo corrijo para que quede bien. Tengo una, aquí, 2,
3 y 4. A ver. Bueno, yo creo que ahora sí está correcto. ¿Están de acuerdo con la estimación? Muy bien. Bueno, entonces con este cálculo tenemos que la función f correspondiente, que viene dada por a por x, bien, satisface una condición de Lipschitz. Entonces se le puede aplicar perdón por pasarme de tiempo, pero yo creo que es bueno que ya terminemos de comentar la práctica 3, ¿le parece? Bueno, entonces esa función f es regular y cumple la condición de Lipschitz, por lo tanto, por el teorema de Picard-Lindelof, este problema de valor inicial tiene solución única. ¿Bien? Ya, con eso lo justificamos. ¿Qué más? Entonces ya está. Ahora, calculémoslo analíticamente. Bueno, este problema se puede poner como a ver, vamos a escribirlo. El pseudo, porque es un sistema, ¿no?, se puede reescribir como, para que quede más claro, x sub 1 prima de t tiene que ser igual, viendo la matriz, a menos 100 x sub 1 de t más x2 de t. Y x sub 2 de t prima, 2 prima de t, igual a menos x2. Por favor, corríjanme si me equivoco, que es muy posible que me equivoque. De esta manera. A ver si están ustedes de acuerdo. Ese problema se puede reescribir de esta manera. ¿Bien? ¿Perdón? Ah, sí. Gracias. Ahora sí. ¿De acuerdo? Bueno, obviamente eso es un sistema lineal homogéneo, y entonces pues pueden aplicarle la teoría para calcular las soluciones de ese problema, de esa ecuación diferencial lineal de primer orden. Bueno, es un sistema. Entonces pueden agarrar calcularse autovalores, autovectores, escribir la expresión de la solución, luego añadir la condición inicial. Pueden hacerlo así, ¿bien? De hecho, alguna persona lo ha hecho. En este caso, el problema es la matriz es triangular, y entonces se puede hacer directamente. Fíjense que yo aquí, en la segunda ecuación, por ser la matriz triangular inferior, x2 yo lo puedo resolver directamente. De hecho, y junto con la condición inicial, lo que me da es que la x2 es eta 2 por exponencial de menos t sobre 10. Simplemente yo puedo, como aquí no aparece la x1, yo puedo resolver. Y luego, sustituyendo aquí la x2, pues yo tengo una ecuación lineal que es no homogénea, pero aquí tengo la x2, ya tengo una expresión, y puedo obtener la x1 de esta manera. ¿Ven? Una combinación lineal de exponencial de menos 100t, sale, y exponencial de menos t sobre 10. Que añadiendo la condición inicial x en 0 igual a eta, que es eta 1, eta 2, pues se obtiene esta expresión. Bien. Y obviamente cuando eta es el vector 0, 0, pues esta es la solución trivial 0, 0. Me imagino que con esto no hay mayor problema. Más me imagino que en el curso teórico ya han visto toda la teoría de
para resolver ecuaciones lineales. Pero en este caso el sistema se puede ir haciendo por partes, no tienes que hacer un sistema, resuelve la segunda y con el resultado de la segunda puedes ir a la primera. ¿Sí se ve? Muy bien. Bueno, pues entonces, ok. Continuamos. Bueno, demostrar, esto es una identidad numérica que simplemente está aquí porque es una especie de truquito, técnica que les va a hacer falta aquí. Pero esto es un ejercicio que podría estar perfectamente en el curso de cálculo. ¿Bien? Entonces uno escribe, qué sé yo, ¿cómo está? Así. Uno puede decir que alfa por epsilon más beta al cuadrado es mayor o igual que 0, o que alfa más beta sobre epsilon al cuadrado es mayor o igual que 0, o que raíz de epsilon por alfa más beta sobre raíz de epsilon al cuadrado es mayor o igual que 0, y de ahí haces el álgebra y te sale. O sea, ahí no hay ningún chiste. Me imagino que con eso yo creo que ninguno ha tenido problemas, ¿verdad? Bueno, vamos, entonces continuamos aquí. Entonces ahora les pido que con esta f lo diré, comprueben que esa f satisface una condición de Lipschitz unilateral y que además la constante de Lipschitz se puede obtener, esta de aquí, que de hecho se podría argumentar que es la óptima, esta de aquí. Bien, entonces simplemente pues uno tiene que ir a la definición de la condición de Lipschitz unilateral, trabajar con este producto escalar de aquí y ver cómo puede acotar eso por la norma de x menos y al cuadrado y ver qué constante L le sale, ¿no? Y bueno, pues lo primero que hace es, uno sustituye la f y entonces lo que le queda es esto, ¿bien? Y entonces al hacer el cálculo con el a, lo que llega uno al final es a esto de aquí. Y entonces para obtener la norma de x menos y al cuadrado, aquí tengo el cuadrado del primero, aquí tengo el cuadrado del segundo, pero aquí tengo el término mixto. Bien, ahora, si el término mixto lo acotamos a lo burro, como hemos hecho ahora, pues sí te sale una constante y es válido, pero esa constante no va a ser, probablemente no sea negativa. Bien, porque pues, lo primero que haces es ya ahí poner un valor absoluto para poder aplicar y entonces ya pierdes seguramente que la constante sea negativa o no te sale cerca de lo óptimo. Entonces hay que afinar un poquito más. Bien, y para afinar un poquito más es para lo que les puse el punto anterior. Bien, porque entonces uno tiene un término mixto que lo puedes ver como un alfa por un beta. A uno le llaman alfa, a otro le llaman beta, y entonces para acotar esto de aquí, esto vale para cualquier alfa y beta real, pues esto lo pueden acotar por esta expresión de aquí, y eso es válido para cualquier epsilon positivo. Entonces para cualquier epsilon que pongan, pues les va a salir una expresión, fíjense, aquí va a salir alfa al cuadrado y aquí beta al cuadrado. Alfa al cuadrado se podrá juntar con este, si ese es alfa, y el beta al cuadrado se podrá juntar con este de aquí, ¿no? Con lo cual al final, o al revés, tal y como lo puse aquí, es el primero es beta y el segundo es alfa. Bueno, en cualquier caso, lo que pasa es que sale, acompañando a 1, sale este coeficiente, para cualquier epsilon positivo que pongan, y acompañando al segundo sale este coeficiente. Bien, y claro, pues eso son funciones de epsilon, que según qué función de epsilon pongan, pues sale una cosa u otra. Entonces según epsilon se va acercando a 0, fíjense, según epsilon se va acercando a 0, este se va a hacer muy grande, pero este se va a hacer muy chiquito y se acerca a menos un décimo. Cuando epsilon se va haciendo muy grande, este se hace muy grande y este se hace muy chiquito y esto se va acercando a menos 100. Bien, y entonces pues de lo que se trata es de ir ajustando el epsilon para que las dos estén lo más abajo posible. Bien, porque como yo voy a tener una expresión de epsilon por el primer x1 menos y1 al cuadrado más otra expresión de epsilon por x2 menos y2 al cuadrado, para poder juntar esas dos con una misma constante que yo pueda poner delante de la norma al cuadrado, la norma de x menos y al cuadrado, yo tengo que tener ahí una constante fija. Bien, entonces para poner esa constante, pues necesariamente, como yo tengo dos, pues tiene que ser el más grande de los dos, el máximo de los dos. ¿Sí se ve? No puedo poner el más pequeño, para que las dos sean, la más pequeña será menos igual que la más grande,
que otra más grande, entonces es menor que la otra más grande, y entonces pongo algo más grande porque estoy haciendo un menor o igual, ¿vale? Entonces para cada epsilon yo tengo dos funciones de epsilon y me quedo siempre con la más grande de las dos. Entonces yo lo que trato de hacer es buscar un epsilon positivo que me haga que el máximo de las dos, fíjense, aquí está, este es el máximo, y cuando se encuentran es justo aquí, y luego cuando se dan la vuelta empieza otra vez a subir el máximo. Entonces la idea es que el equilibrio, el máximo más bajo, se va a encontrar cuando las dos precisamente coincidan. Esa es más o menos la idea intuitiva. ¿Sí se ve? Ok. De hecho, pueden hacer una cosa muy sencilla, que es decir, a ver, yo tengo estas dos expresiones, ¿no? Vamos a pintarlas, vamos a ver. Yo voy a poner aquí epsilon igual a .001, 2.001, no sé si eso va a ser demasiado, no creo. Y qué sé yo, le voy a poner 5, ¿bien? Entonces yo voy a poner, qué sé yo, a igual a, aquí, menos 100 más 1 sobre 2 epsilon. Menos 100 más 1 sobre 2 por epsilon. Un vector. Se está protestando. No importa. Ahora. Y B lo voy a poner como el segundo, que es epsilon medios menos 1 sobre 10. Menos 1 sobre 10. Bien. Y ahora yo puedo pintar esto. Plot epsilon, a. Entonces vamos a poner una en azul, por ejemplo. Ok. Le voy a poner un ancho de línea que se vea bien. Ahora voy a pintar el B, lo voy a pintar en color azul claro, por ejemplo. Y ahora voy a poner el máximo de las dos, que lo tengo que calcular. C, por ejemplo, sería... a ver, ¿cómo vamos a hacerlo bien? Igual, desde 1 hasta longitud de... Primero tengo que definirlo. Inicializarlo. Pero de 1, la longitud de epsilon. Bien, y ahora... Para acá, desde 1 hasta la longitud de epsilon, le podría haber puesto un nombre, pero bueno, así queda. C de K es igual al máximo del vector A de K y B de K, ¿no? La késima entrada de cada una de esas dos. Y ahora ya pinto. Joder. Me pasé. Bueno, pinto el C, lo voy a pintar de rojo. Vamos a ver si lo he hecho bien. Bien, entonces fíjense, bien. Aquí convendría hacer un zoom, por ejemplo, en 0,1 y en menos 100 y un poquito más. Menos 100 y vamos a poner, qué sé yo, 5. Bien. Bueno, aquí va por debajo. Vamos a hacer el zoom en esta parte de acá, ¿vale? Entonces vamos a poner, por ejemplo, yo creo que se puede ver, quizá vamos a probar, aquí le pongo menos 5, 5. Hay que acortar también el eje X para verlo mejor, lo que está pasando. Pues son valores muy... Entonces, si se fijan, de alguna manera lo que está haciendo es que el azul viene de arriba y baja a 0. Y la azul clara, pues va haciendo así.
casi como una recta comparada con la otra, ¿no? Y si nos quedamos con el máximo de las dos, pues va bajando, porque aquí tiene una asíntota vertical, que es la que dividimos por epsilon, por 2 epsilon, baja y ahí va a tener un máximo. Yo creo que quizás se verá mejor si ajusto más estos ejes. A ver si se ve como esta va subiendo. ¿Bien? Quizá si no pongo tanto aquí se verá mejor. Ahora se ve mejor. ¿Ven? Entonces esta baja de más infinito y aquí justo se encuentran y empieza otra vez a subir. Y este punto, si quieren podemos hacer un zoom, es justo donde se encuentran. Voy a poner aquí, si quieren, punto 1 y aquí que vamos a poner por debajo de 0. Bueno, por la discretización de la malla, el rojo me sale por aquí, pero la idea, si yo afino más la malla, se vería que es justo el punto donde se encuentra, ¿no? De hecho, puedo, si quieren, afinar más la malla y se va a ver. Aquí vamos a ponerle un 0 más. Entonces calculo el A. Otra vez. Aquí calculo el B. Ahora calculo el C. Aquí. Bien. Ahora vuelvo a generar la figura. Por si acaso vamos a cerrar, no quiero que se me mezclen. Y dibujamos. El A, ahora el B. Y ahora el C. Entonces tenemos lo mismo que antes, pero vamos a hacer el último zoom que hicimos, que es, a ver, ese es el último, yo creo. Pues aquí se aprecia mejor cómo el máximo de las dos baja hasta aquí y luego sube, ¿no? ¿De acuerdo? Esto no es una demostración matemática, uno si quiere puede analizar esas funciones y ver que el máximo de las dos efectivamente tiene un mínimo global en ese punto, que es justo el epsilon para el cual las dos son iguales, es decir, el epsilon que hace que se cumpla esta ecuación, el único epsilon positivo de esta ecuación. ¿Sí se ve? ¿Sí? ¿Los demás están de acuerdo con eso? Es algo empírico para hacerlo rápido, pero uno tiene la función, si quieren, qué sé yo, phi de epsilon igual al máximo de esas dos expresiones de epsilon. Esa es una función real de variable real y uno puede analizar que el punto donde se encuentran es el epsilon 0. Entre 0 y epsilon 0 el máximo coincide con una, porque es mayor que la otra. De epsilon 0 a infinito la otra es más grande y justo en el punto epsilon 0 es donde se encuentra, ¿no? El epsilon 0 es la raíz positiva de esa ecuación que hemos puesto ahí para epsilon, esta de aquí, esta, ¿no? Esta ecuación equivale a una ecuación polinómica de segundo grado. Entonces uno puede aplicar la fórmula, salen dos raíces, una de ellas es positiva y esa es el epsilon 0, ¿bien? Entonces pues esa función que yo digo phi de epsilon, uno puede ver que es derivable y que el único cero que tiene es precisamente en epsilon sub 0 y ahí tiene un mínimo local, y puesto que por un lado se va a infinito y por otro lado también se va a infinito, pues es un mínimo global. Uno puede hacer todo eso con rigor y
ya uno viendo ya lo que sale, ¿no? Por ejemplo, la computadora uno puede ver, sale esto, tal, y entonces lo demuestro. Esa sería la idea. Entonces, pues tenemos que esas expresiones, el máximo de esas expresiones, la phi de epsilon, tiene un mínimo global precisamente en ese valor epsilon sub 0. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo? Todo esto es de puro cálculo. Las ideas vienen de otro lado, pero los argumentos son del curso de cálculo diferencial. ¿Sí se ve? Ok. Bueno, entonces lo que uno tiene entonces es que al final producto escalar de ax menos y por x menos y es menor o igual que phi de epsilon, porque es el máximo de las dos cantidades, que phi de epsilon por la norma al cuadrado de xy, perdón, de x menos y, ¿vale? Y ahora lo único que estoy diciendo es, bueno, ¿cuál es el valor más pequeño de phi de epsilon que yo puedo poner? Pues es precisamente el valor de cualquiera de esas dos expresiones, porque es cuando coinciden en epsilon sub 0. El epsilon sub 0 yo lo obtengo, como les he dicho, resolviendo esta ecuación, que básicamente es cambiándola, es una ecuación de segundo grado, y sale un cierto epsilon sub 0, y ahora el L pequeña correspondiente es igual a menos 100 más 1 sobre 2 epsilon sub 0, o si quieren igual a epsilon sub 0 sobre 2 menos 1 sobre 10, porque en ese punto justo coincide. Bien, y entonces, pues si tú obtienes el epsilon sub 0, obtienes el L de esa manera, y el L que sale con esos valores es este de aquí. Así simplemente lo saqué yo. Y eso es lo que se estaba pidiendo. Cualquier otro L más grande también sirve, pero estamos tratando de afinar todo lo que podamos, y entonces obtenemos el mejor. ¿Vale? ¿Sí se ve? Para la condición de Lipschitz unilateral. ¿Bien? Ok. Bueno, pues esta era como una parte un poquillo más técnica, pero yo espero que les haya gustado porque era interesante. Bien, ahora fíjense que este L que sale es prácticamente menos 0.1, es decir, menos 1 sobre 10, que tiene que ver con los autovalores de la matriz A y con por tanto, con los exponentes de las exponenciales que salen ahí. ¿Sí lo ven? ¿Sí se nota? Y claro, no es casualidad. Entonces, en esta solución yo tengo aquí exponencial de menos 100t, que rápidamente se hace chiquito, y exponencial de menos t sobre 10. Si no estuviera este término, pues aquí prácticamente tendría una función con nada más con exponencial de menos t sobre 10. Pero aquí tengo un coeficiente alterando, y aquí tengo otro con este término, y esa alteración hace que lo mejor que yo pueda hacer no es menos 1 sobre 10, es un poquito más grande, porque entre que la otra se hace más pequeña y demás siempre pierdo un poquito. Entonces ese poquito es que el L que me sale no es menos 1 sobre 10, es un poquito más grande, un poquito a la derecha, menos 0.0975 o lo que da. ¿Sí se ve? Esa es la cosa, ¿vale? Entonces quería que vieran esos detalles en un ejemplo sencillo, pero yo creo que puede resultarles interesante. Bien, por eso todo el chiste de calcular el óptimo, para que se pudiera ver esto, ¿vale? Bueno, y ya por último lo que comentamos, que yo creo que lo comentamos también, de estas estimaciones asintóticas, de que tiene que ver con que esta es mucho más pequeña que esta, pero entonces si eta 2 es distinto de 0, pues gana, pero justo si eta 2 es igual a 0, esta no está porque desaparece, y entonces nada más queda esta. Bueno, usando 7 obtenemos la estimación, eso es lo que dijimos de aquí del lema de Gromwald, donde tenemos la solución trivial, solución del problema, y entonces pues realizar un problema que grafique esas soluciones, y este último apartado es lo que hemos estado comentando ahora. Entonces, si quieren nada más, ejecuto un programa que creo que tengo preparado y ya ahí lo dejamos. ¿Dónde está? Debe de estar aquí. Hojas de prácticas. No, es que, a ver, es que estoy aquí eligiendo la carpeta, entonces tiene que ser por aquí. Debería ser así. Entonces yo, aquí, práctica 3, ejercicio 4, ha de ser este. Lo hice hace tiempo, pero yo creo que ha de funcionar, ¿bien? Entonces, nada más voy a copiar
y vamos a ver lo que sale, ¿no? Entonces, a ver, cierro esto, ejecuto esto de aquí y entonces me dice ¿quién es ETA? No te preocupes, ahora mismo te lo digo. Obviamente si pongo ETA 00, ay, no me copió esto. No, bueno, de hecho no hace falta. Ay, no le puse punto y coma. Bueno, obviamente aquí siempre sale 0, porque he puesto ETA 00, entonces sale la solución trivial. Voy a poner un ETA, ¿cuál pongo primero? Pues fíjense, si yo pongo con ETA 2 igual a 0, bien, esta parte no está. Entonces con ETA 2 igual a 0 voy a poner, por ejemplo, el 1, 0. Bien, entonces vamos a analizar las gráficas. Estas son las dos gráficas las tres gráficas que le pedí. Bien. Entonces fíjense, aquí está en el plano x1, x2, entonces yo tengo una función que empieza en el 1, 0 y se va yendo a cierto ritmo hacia el 0, 0. ¿Sí se ve? Por eso sale una línea vertical, pero esa línea vertical en el plano x1, x2 no es que la esté recorriendo así a velocidad constante, sino que voy rápidamente bajando, porque yo tengo una exponencial que va cayendo. Eso se va a ver bien en las otras figuras. Aquí tengo la figura 2, donde yo estoy pintando en T y las soluciones. Entonces aquí tengo, a ver, aquí x1 en azul clarito y x2 en azul oscuro. La de azul oscuro rápidamente va a 0 y esta empieza en 1, pero enseguida baja a 0. Enseguida, porque tengo un exponencial de menos 100t que hace que rápido se haga pequeño. Entonces si yo hiciera zoom en esta, se vería, esta la voy a cerrar, esta es la 2, se vería que esta va bajando y hace así. Lo que pasa es que baja tan rápido que parece que hace una línea vertical. Eso es lo que está pasando. Y la figura 3, aquí tengo la norma y la estimación. Bien, la estimación con la constante unilateral, porque la estimación, fíjense que va hacia abajo. Entonces con el L óptimo, que es prácticamente menos 1 sobre 10, con ese lo estoy calculando. Si queréis luego les pongo el programa para que lo vean, pero el L óptimo a estar puesto por aquí. Aquí está, ¿lo ven? El L óptimo. Bueno, entonces la función rápidamente, la norma hace así y rápidamente baja a 0 por los efectos de esa exponencial de menos 100t. Vale, ahora vamos a probar en lugar de 1, 0, 0, 1. Bien, y entonces tenemos, entonces fíjense, aquí la función empieza en el 1, 0, pero rápidamente se mueve al 1, 1 y después baja aquí al 0, 0, ¿lo ven? En el plano x1, x2. Entonces hace así y luego baja. Ese es el ritmo que está haciendo, así, ¿vale? Vamos a verlo más claro en la figura 2. La figura 2, el x1, como empecé en el 1, 0, pues aquí parece que sube un poquito, pero rápido se va a 0. Y esta de aquí, pues baja con ese ritmo, que es, fíjense que el intervalo es 0,50. Exponencial de menos t sobre 10. Bien. Entonces aquí está. Entonces, pero aquí pueden ver como que sube un poquito y luego ya empieza a bajar. Aquí sube un poquito porque esa dependencia del azul clarito, que es la x1 empieza en 0, pero depende también de la x2. Fíjense en la ecuación. Y la x1 depende también de la x2, tiene estos términos. Entonces, aunque sea, ¿qué eta estaba poniendo? 0, 1. Entonces, aunque este empiece en 0, el eta 2 vale 1. Entonces, este término de aquí está afectando. Entonces, por eso ocurre que aquí sube un poquito y luego ya baja, y esta va bajando. Por eso en la otra, rápidamente, esto ocurre aunque parezca que tengo aquí dos tramos como casi igualitos. En realidad el tramo de arriba se hace rapidísimo y luego el otro es el que se va recorriendo. Este de aquí se hace rapidísimo
y luego ya me voy al 1, 1 y luego de aquí ya voy bajando. ¿Ok? Y la figura 3 me da la estimación que, como ven, está bastante pegadita. Bien, lo que estoy viendo aquí es en el eje horizontal el tiempo t en 0,50 y aquí estoy pintando en azul la norma de la solución y en rojo la estimación del lema de Gromwald, teniendo en cuenta la constante unilateral, que es negativa, ¿vale? Bueno, y ahora voy a cerrar las ventanas, probamos con el 1, 1. Entonces, a ver, el 1, 1 hace así, rápidamente se va al 1, 0 y baja. Eso se puede interpretar en términos de la solución. ¿Bien? La x1, empiezo las dos aquí, pero la x1 rápidamente se baja hasta, si se fijan, la misma altura que tenía la otra, que empezaba en 0 y rápidamente subía aquí. Eso es porque el eta 2 vale 1. Entonces baja hasta aquí y aquí ya sigue su ritmo. Y esta de aquí, pues su ritmo de exponencial menos t sobre 10. Y la norma de la x3, aquí empiezo con cierta norma, que es raíz de 2, porque la norma del vector 1, 1, pues es raíz de 2, pero rapidísimamente bajo aquí a norma 1. ¿Por qué? Porque aquí rápidamente del 1, 1 me bajo a este punto que es prácticamente, o a esta zona que es prácticamente el 0, 1. Pues lo bajo aquí y a partir de aquí ya hago como la exponencial de menos t sobre 10. Entonces, claro, ya me bajo de aquí, pero básicamente sigue la misma tendencia que la línea roja y entonces se van pegando. ¿Y por qué rápidamente del 1, 1 me voy acerca del 0, 1? Pues porque esta solución de aquí, este término de aquí, como es exponencial de menos 100t, rapidísimo prácticamente se cancela. Entonces al final lo que me quedo es esto, que es prácticamente 10 sobre 999 eta 2, ¿no? Que es casi como 10 sobre 1000, que es 1 sobre 100, o sea 0.01 por el eta 2. Entonces estoy en el punto 0.01, 1, cerquita del punto 0.01, 1, o sea una centésima 1, que es casi el 0,1. Eso es lo que está pasando. Y en el otro igual, solo que iba, en lugar de ir del 1, 1, iba del 1, 0. Pero ven qué rápido se movía ahí. Entonces analíticamente uno puede analizar por qué están mostrando eso en la gráfica. Entonces no están haciendo nada raro, están haciendo lo que tienen que hacer. Ok, ¿sí se ve? Ah, qué bueno, me temía que los hubiese perdido. Sí, sí se entendió, ¿no? ¿Y qué les pareció la práctica? ¿Les gustó? ¿Les pareció interesante? Ok, ¿los demás les pareció bien? ¿Les gustó? Sí. Muy bien. Sí, había algunas cosas un poco más técnicas y demás, pero bueno. Les pido más porque quiero que den más. ¿Bien? Entonces, a cambio, yo les ofrezco mi ayuda, como les he dicho, yo les pongo la práctica, no lo dejen para el último día, lo trabajan y las dudas que tengan me las preguntan. Y yo estoy aquí para ayudarles. Lo que me interesa es que lo aprendan. Pero entonces quiero ponerles cosas que salgan, pues cosas interesantes, fenómenos interesantes, que les haga profundizar también en la teoría que estamos viendo en el curso, no que solo sea ejercicio de 2 más 2, 4, 2 más 3, 5, ¿no? No voy a poner eso, quiero pedirles más, que lo pueden dar, ¿de acuerdo? Bueno, pues entonces ya hemos quedado en eso. Yo voy a tratar de colgarles lo antes que pueda la práctica 4, ¿vale? Entonces
Nos vemos, también les voy a colgar este programa y los apuntes del pizarrón que hemos hecho ahora, todo en Google Classroom. Este programita, que ustedes ya lo graficaron y demás, pero bueno, este programita es el que he hecho yo y si les sirve como referencia saben que está funcionando. ¿De acuerdo? Muy bien, pues nada, nos vemos mañana a las 12. ¿De acuerdo? Bien. Y disculpen que me haya pasado de tiempo. Lo siento. Ujú. Muy bien. Sí. Hasta mañana. Hasta mañana.